Muy buenas noches. ¿Cómo están mis queridos hermanos, amigos? Bendecidos sean cada uno de ustedes, contentos de estar otra vez con ustedes, por supuesto, para predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor. Un saludo cordial desde Chiclayo, Perú, donde estamos, su servidor Fernando Moreno, llegando a muchos países, especialmente hacia donde usted se encuentra, y que de hecho no es una casualidad que estemos en sintonía usted y yo en esta noche. Dios tiene un plan para su vida, un propósito para su vida, y esta noche Dios va a manifestarse a su vida a través de su palabra. Quiero compartir con ustedes en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendito el nombre del Señor. Bien, no se sabe a ciencia cierta, aunque para mí el que escribió el libro de los Hebreos fue Pablo, pero en realidad no se puede afirmar con certeza. No se conoce el autor del libro a los Hebreos o la carta a los Hebreos. Yo sí considero que fue el apóstol Pablo por la forma del escrito. Hay frases que el apóstol emplea en otras epístolas que se asemejan a la que está aquí en el libro de los Hebreos. Por ejemplo, cuando él va a finalizar la carta, él siempre se despide, el apóstol Pablo siempre se despedía en las otras cartas diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros o con todos ustedes. Y es lo mismo, así se despide también en el libro de los Hebreos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo era como una especie de firma que tenía el apóstol Pablo. Y déjeme decirle que esta carta escrita a los Hebreos es una de las cartas más importantes dentro del Nuevo Testamento, específicamente para los judíos. De hecho, la carta es escrita a judíos convertidos al cristianismo. O sea, ellos eran cristianos, pero de nacionalidad judía. ¿Y por qué San Pablo le escribe esta carta a los cristianos judíos? Que es una carta muy distinta, totalmente distinta a todas las demás epístolas dadas a los colosenses, filipenses, a los efesios, etc. Este es exclusivamente para los judíos. Es una cátedra doctrinal la que tiene el apóstol para los cristianos judíos, que no eran gentiles convertidos al cristianismo y no eran judíos convertidos al cristianismo. ¿Y por qué esta carta? Porque, amados hermanos, para nosotros los que hemos sido gentiles, porque así estaba dividido el conocimiento del mundo, que habían dos pueblos: el pueblo hebreo, que era el pueblo de Dios, y el pueblo gentil, que eran todos los hombres que no eran hebreos, que no eran judíos, que eran de otras nacionalidades. Nosotros los peruanos, en este caso, hemos sido gentiles igual que los demás, porque no éramos judíos, sí que éramos gentiles. Cuando nos convertimos al cristianismo, dejamos de ser gentiles para ser ahora cristianos. Ahora somos hijos de Dios, somos cristianos, ¿no? Entonces ahora existen tres
pueblos: el pueblo hebreo, el pueblo gentil, aquellos que no son hebreos, y el pueblo cristiano. 3 pueblos hay en el mundo, ¿no? El pueblo cristiano, considerada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para los gentiles, en cierta forma, no había mucho problema el considerar a Cristo como el Salvador. De hecho, los milagros, las manifestaciones, la palabra del Señor dada a los gentiles impactó mucho a los gentiles de tal manera que se convertían a montones. Y hasta el día de hoy, los gentiles se siguen convirtiendo al cristianismo. Pero para un hebreo convertirse al cristianismo era y es hasta el día de hoy muy difícil. Bastante difícil, bastante complicado. Pero por supuesto hay una razón contundente, ¿no? La razón contundente por la cual el hebreo o el judío no se convierte al cristianismo es porque ellos consideran que el cristianismo es algo falso. Porque ellos entienden que son el pueblo de Dios, a quien Dios se manifestó, el único pueblo a quien Dios se manifestó. Ellos consideran a Abraham como el padre de la fe, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob que formaron las 12 tribus de Israel. Entonces la ley fue dada a los judíos, los profetas predicaron a los judíos, los reyes eran puestos por Dios. Hasta el día de hoy ellos no tienen un presidente, ellos tienen un primer ministro, porque ellos entienden que su presidente es Dios. Y la constitución de ellos no es una constitución hecha por el ingenio o de acuerdo a las circunstancias han establecido sus leyes humanas, no. La ley de ellos es la Biblia, el Antiguo Testamento. Esa es la constitución judía. Hasta el día de hoy nunca han cambiado de constitución. Para ellos Dios es su rey, Dios es su presidente, Dios es su dueño. Y Israel es el pueblo de Dios. Entonces, para ellos las leyes que Dios ha establecido del Antiguo Testamento, que es lo que ellos tienen, pues para ellos esas leyes son inquebrantables, irrefutables y eternas. No puede haber otras leyes que las suplanten. Por eso es que cuando Cristo vino, dice en la Biblia, capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, verso 12, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. A los judíos vino y los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero los judíos le rechazaron. ¿Por qué le rechazaron? Porque los judíos no pueden entender hasta el día de hoy cómo es que puede haber algo más grande que la ley. Y decir algo más grande que la ley es nombrar a alguien que tenga tal autoridad sobre la ley que es capaz de abrogarla. ¿Cómo puede ser eso? Que alguien venga a abrogar la ley dada por Dios en el monte Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. ¿Cómo es posible que ahora Cristo venga a abrogar la ley? Y que ya no haya un Antiguo Testamento, sino que ahora está presente un Nuevo Testamento basado en Cristo. O sea, ¿quién es ese Jesús que ha sido capaz de abrogar la ley? Por eso es que ellos, cuando interrogaban a Jesús en las calles, ellos le decían: dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad hablas esto? O sea, la autoridad la tenemos nosotros, decían ellos. Nosotros tenemos la autoridad porque la palabra de Dios nos la dio Dios a través de Moisés. Tú no puedes ser más que Moisés. Tú no puedes ser más que la ley. Dime, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces,
Para ellos era incomprensible, irracional, que Jesús dijera que él era más grande que Moisés. Y más aún, les dijo, yo soy más que Moisés porque Moisés escribió de mí. Yo soy antes de Abraham. Y Abraham es considerado para los judíos pues uno de los patriarcas más grandes, ¿no? Y el Señor dijo, yo soy antes de Abraham. O sea, yo soy más grande que Abraham. Yo soy más grande que Moisés, que dio la ley. Yo soy más grande que él. Los judíos rechinaban los dientes y decían, este está loco, este es un hereje, este es un blasfemo. Es más, dijo que Salomón, él era más que Salomón, que edificó el templo. Él era más que Salomón y más que ese templo. De verdad que decirle eso a los judíos, hermano, era para que lo apedrearan. Por eso querían apedrearlo, pues. Por eso lo acusaban de blasfemo, de hereje. ¿Cómo era posible que vaya a decir que yo destruiré este templo y lo voy a volver a construir en 3 días? Si Salomón duró 46 años en construir el templo, tú dices que lo vas a derribar y lo vas a volver a construir en 3 días. Este está loco. He aquí uno más grande que este templo, dijo. He aquí uno más grande que Moisés, uno más grande que Salomón, uno más grande que Abraham. O sea, a los hombres de los cuales eran el símbolo, en la insignia de Israel, Abraham, Moisés, Salomón, el templo, la ley. El Señor, al decir yo soy más grande, está diciendo pues yo soy Dios, ¿no? Porque el único más grande que ellos era Dios. No había otro más grande. Entonces para los judíos eso no podían soportarlo. Por ejemplo, el sábado, el guardar el sábado, para los judíos era algo muy sagrado y hasta el día de hoy lo es, como lo es para los adventistas, que el sábado es algo, hermano, sagrado para ellos. Sin embargo, el Señor se atrevió a decirles en su propia cara a los judíos, yo soy Señor del sábado. Cuando ellos tenían el sábado como lo más grande, lo más insigne, y el Señor viene a decirle, el sábado me queda pequeño a mí, el sábado me queda chico. Yo soy más grande que el sábado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor habla del templo, no solamente está hablando de la estructura del edificio, hermano, que si bien es cierto era importante, sin embargo no era lo más importante. Lo más importante del templo era lo que había dentro del templo. ¿Qué era lo que había dentro del templo? Habían 7 cosas sagradas. Una de ellas era el altar del sacrificio, o el altar de los sacrificios, como también se le llama, que estaba a la entrada. Otro era el lavacro o la fuente, que también era sagrado. Otra de las cosas que habían dentro del templo en el lugar santo era la mesa de los panes de la proposición, que era algo sagrado. Eran unos panes sagrados y una mesa sagrada hecha de oro. También estaban el candelabro de oro con 7 brazos, que eso era sagrado. También estaba el altar del incienso, que era también súper sagrado. Y en el lugar santísimo se encontraba pues el arca del pacto y el propiciatorio, que era la tapa que estaba encima. El propiciatorio y el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las varas de Aarón que reverdeció, el maná que el Señor les dio en el desierto y los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Estaban dentro del arca del pacto. Entonces, estas cosas sagradas, amado hermano, era lo que precisamente eran las reliquias, era lo más grande que había dentro de la estructura del edificio, que era el templo. Entonces, lo que contenía ese templo representaba la historia de Dios con su pueblo. Dentro de ese templo estaba la ordenanza divina. Pero el Señor,
al decir que uno mayor que el templo está aquí, está diciendo que él era mayor que el altar de los sacrificios, que él era mayor que el lavacro, que él era mayor que la mesa con los panes de la proposición, que él era mayor que el candelabro de oro, que él era mayor y superior al altar del incienso, que él era mayor que el arca del pacto y del propiciatorio, y que él era mayor que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo y todo ese templo. Él era mayor que ese templo en todos sus aspectos, porque cada cosa que había dentro del templo lo representaba a él. Entonces decir yo soy más que este templo era decir todas estas cosas sagradas dentro que hablan de mí, pues precisamente me representan nada más. Yo soy el Dios de este templo, es lo que está diciendo. Yo soy el Dios de este templo. El Dios que le dio las tablas de la ley, el Dios de los sacrificios, el Dios de los panes de la proposición, el Dios de la luz. El candelabro significaba la luz y él decía yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida, hablando de los panes de la proposición. O sea, esos panes lo representaban a él, esa luz representaba a Cristo. Era un símbolo de lo que había de venir, que era Cristo, el Mesías. Dios encarnado. Por eso para los hebreos era complicado. Y aun cuando se convirtieron al cristianismo, porque tuvieron un impacto con Cristo, ellos no se podían despojar de aquella forma de vida religiosa que por años ellos habían vivido desde que nacieron. Desde que nacieron. Decirle a un judío convertido al cristianismo, muy bien, ya tú eres de Cristo, ahora tú ya no te tienes que circuncidar, ni tus hijos tampoco. Pero ¿cómo? No puede ser, decía, tenemos que circuncidarnos. Es la ley de Dios, sí, pero ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿bajo qué ley estamos? Bajo la ley del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que el Señor, usando al profeta, declaró: he aquí llegarán días en que quitaré el corazón de piedra que tienen ustedes y lo convertiré en un corazón de carne y escribiré mis leyes en sus corazones. O sea que ahora el Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, cuando llegó en el día de Pentecostés, donde estaban los 120 discípulos, y descendió, ahí se inicia la dispensación del Espíritu Santo. Ahí se da inicio, y es ahí donde el Espíritu Santo ahora guía a todo creyente a la verdad. Lo guía a la verdad, porque está ahora esa palabra de Dios en sus corazones. Y el Espíritu Santo ahora es el que revela la palabra. El Espíritu Santo es el que te guía. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, le dijo, tú oyes el viento, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es el que guía ahora. Es el que establece la palabra. Es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya no estamos bajo el régimen de la letra, de la ley, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, dice la Biblia. Ahora es el Espíritu Santo en nosotros que nos guía, nos dirige. Y por eso es que la iglesia primitiva, como así se le llama, la iglesia fundada por Cristo y por los apóstoles, dice que todos tenían todas las cosas en común. Y déjeme darle una bomba. Los apóstoles no tenían la Biblia que tenemos hoy. Ellos ni siquiera habían escrito las cartas todavía. No habían epístolas, no había el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia comenzó recién, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué cosa había? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a guiarlos a todos en un mismo sentir. Comenzó a revelarle a los apóstoles la forma en que tenían que vivir. Y los apóstoles luego lo plasmaron por escrito. Pero es el Espíritu Santo el que ponía el mismo sentir en cada corazón. Por eso dice en el libro de los Hechos, y todos tenían
todas las cosas en común. Y nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Todos vivían en común. Todos tenían la misma línea. Todos tenían la misma manera de pensar. Porque todos tenían un mismo espíritu. Un mismo espíritu, hermano. Por eso que el que se llena de Dios, el que se llena de Cristo, el que se llena del Espíritu Santo, concuerda con el otro que también está lleno del Espíritu Santo. Van a hablar lo mismo y van a pensar igual. ¿Cuándo es que chocan dos creyentes? ¿Cuándo es que dos pastores chocan? Cuando uno no tiene el Espíritu Santo y el otro sí. O cuando ninguno de los dos lo tiene. Porque si los dos tienen el mismo espíritu, no tienen por qué estar enfrentados. No tienen por qué estar en discordia. Si tienen el mismo espíritu, no puede haber discordia. Así que aquí hay, o uno de ellos está mal, o los dos están mal. Pero el que está unido con Cristo, tienen el mismo sentir, el mismo quebrantamiento, la misma humillación, el mismo amor. Por eso la Biblia habla de un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. ¿Me entiende? Entonces, eso significa que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cristo dijo, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor nos dijo, y mis discípulos, los apóstoles, tomarán de lo mío y os hará saber a ustedes. No, Él no dijo los apóstoles. Él dijo, y el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Tanto así que en una de las epístolas dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios que está en ustedes, Él os enseñará todas las cosas. ¿Se da cuenta? Somos guiados por el Espíritu de Dios, hermano. Y Dios establece su palabra, su amor, su fe, su comprensión, la sensibilidad cristiana, todo. Él es el que te hace amar a tu prójimo. Y dice que el que ama, el amor no tiene ley, que esa es la confusión. No, pero necesitamos una ley, necesitamos la palabra de todas maneras. Es que cuando tú estás lleno del amor de Dios, tú no necesitas ley. Tú haces por naturaleza lo que es de la ley, dice el libro de Romanos. Que aquellos que no teniendo ley, hacen conforme a la ley, son ley para sí mismos. Así es. Sin conocer la ley, ellos dicen que hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por lo tanto, son ley para sí mismos. Eso es lo que pasa con los cristianos. Pero los creyentes y en las iglesias quieren imponerle de todas maneras una doctrina de ley. No tienes que guardar la palabra. Cuando ellos dicen tienes que guardar la palabra, uno pregunta, ¿cuál palabra? ¿La ley? Porque ¿de qué palabra hablas? No, los evangelios, pero sí, ¿en qué está basado el evangelio? ¿En la ley? No, el evangelio no está basado en la ley. Entonces, ¿en qué está basado el evangelio? El evangelio está basado en el amor. El evangelio está basado en la fe. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. El amor de Dios es el que nos lleva a nosotros, hermanos, junto con la fe, a ser hijos de Dios. Así es. Y gracias al Espíritu Santo podemos clamar Abba Padre. Por el Espíritu Santo, no por ninguna ley, no por ninguna doctrina, sino por el Espíritu de Dios, la fe y el amor de Dios. En eso está. Bien dice Corintios, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Y si yo tuviera toda ciencia o comprendiese todos los misterios y tuviera una fe de tal manera que trasladase este monte y lo tirara al mar y no tengo amor, nada valgo. Y si tuviera todas las dones y profecías y conociera todos los misterios y no tengo amor, nada soy, dice. ¿Ah? ¿Qué le parece? Pero ¿cómo? Si tiene todos los dones, tiene esto, tiene fe, tiene aquí, tiene allá, hace milagros, pero no tiene amor. Y si no tiene amor, no es nada. Porque una de las características del cristiano, hermano, es el amor.
el amor de Dios en su vida. Y es el amor al prójimo, es la comprensión al prójimo. En eso se basa. Por eso el Señor dio la parábola del buen samaritano. El judío, que era conocedor de la ley, el sacerdote, la máxima autoridad del templo, viendo al herido siguió de largo. El levita, que es el colaborador del sacerdote, viendo al herido siguió de largo. Pero un samaritano que no era de la doctrina verdadera de ellos, fue movido a misericordia, dice. Y cuando le responde al hombre que le pregunta quién es mi prójimo, le dice: ve y haz tú lo mismo. Porque de eso se trata. El cristianismo se trata de eso. Está fundado en el amor, en la tolerancia, en la comprensión. Si no hay eso, aunque cantes en el espíritu, no eres nada, absolutamente nada. Ahora, ¿cómo podías hacerle entender a esta gente que había nacido bajo la ley, con las formas, como es la circuncisión, guardar el sábado, guardar la ley, festejar las fiestas judías, como el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera? ¿Cómo? Porque era como decirle: ¿sabes qué? Ya esas cosas no valen. Pero ¿cómo no van a valer si eso lo dio Dios? Sí, pues, pero no valen. No, para que tú me digas que no valen, tiene que Dios mismo decirlo, ¿no? Ah, Dios mismo tiene que decirlo. Muy bien. Entonces Pablo, si es que Pablo escribió esta carta, él empieza diciendo esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los patriarcas, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Tú quieres que Dios te hable, que Dios te diga? Pues déjame decirte que Dios, habiendo hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, que le dio la ley y todo lo demás, y que le habló por medio de profetas, y que le habló a los reyes, y que le habló a todo el pueblo en otro tiempo, pues ahora ya Dios no habla así. Ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice por quien asimismo, ¿no? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que este universo, con este planeta, todas las cosas creadas, fueron creadas por Él mismo, por Cristo, para Él. Cuando nosotros vamos al libro de Colosenses, en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Acá está. Colosenses capítulo 1, verso 15, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible. Vaya, vamos a hacer un paréntesis ahí, o lo dejamos mejor para luego. Él es la imagen del Dios invisible. Ya la cosa se puso complicada porque lo invisible no tiene imagen. Pero vamos a ponerlo, vamos a dejarlo a un ladito y después regresamos ahí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya ves, Él es primero. Los testigos de Jehová dicen: el primogénito, ya ves, Él es una criatura de Dios porque Dios lo creó primero. No, pero vamos a dejarlo también ahí un ratito. Lo que dice es en el verso 16: porque en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Que hay bastantes cosas interesantes. Cuando la Biblia dice Dios,
volviendo al libro de los Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, cuando se menciona la palabra Dios, la palabra de Dios contiene una pluralidad y al mismo tiempo es una pluralidad unificada. Déjenme explicarles para poder comprender lo que dice Colosenses. En el Antiguo Testamento, la palabra Dios es lo que nosotros le llamamos Elohim, pero en realidad la palabra se traduce Elohim. Y todo lo que termina en Jim es plural en el hebreo. Es como cuando nosotros usamos para el plural la S, ¿verdad? Entonces yo digo, el maestro es singular, pero cuando digo los maestros, pongo la S y el artículo los, entonces estoy hablando en plural. Cuando la Biblia dice Elohim, Jim es como si fuera la S, es un plural, está hablando de varios, pero no hay varios, es uno solo. Es como, por ejemplo, el Perú tiene 24 departamentos, ¿verdad? Pero hay un solo Perú. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 50 estados, pero hay un solo país. No son 50 países, son 50 estados. Por lo tanto, se le llama estados en plural, unidos en plural. ¿Por qué? Porque hay 50 estados, como decir 50 departamentos, como en Perú. Pero es un solo país. No son 50 países. Como en Perú no son 24 países. Es un solo país, el Perú. Estados Unidos, un solo país, Estados Unidos. Cuando la Biblia dice Elohim, habla de una pluralidad de Dios, pero es un solo Dios. Es un solo Dios. Es lo que muchos no pueden comprender. Ahora dice que este Dios, Elohim, se hizo carne. Este Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del Padre, dicen. Entonces, nuestra mente humana no puede entender cómo es que se hizo esto. San Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, él le dice: Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios, en plural, fue manifestado en carne. No es que Dios creó un Dios más pequeño, como alguien dijo por ahí, que Dios creó a Jesús. No, Dios no creó a Jesús. Dios se hizo carne. Dios vino al mundo. Por eso la Biblia dice: aquí una virgen, dice el profeta Isaías, concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque Dios se hizo carne. Es como, por ejemplo, en Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra o el verbo. Verbo o palabra es lo mismo. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La traducción nuestra es: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, es como cuando dicen: yo te escuché que tú dijiste tal cosa. Era tu palabra. O te dicen: tú me diste tu palabra. O sea, la palabra, ¿de quién es? Es tu palabra.
Y tu palabra eres tú. ¿Entiendes? La palabra que tú emites eres tú. Dice, no, tú dijiste, tú me dijiste, tú me prometiste. No dice, tu palabra me prometió como si fuera otra cosa. O como si fuera otra persona. No, tu palabra me dijo a mí, ¿eh? No, tú me dijiste, tú. Tu palabra. Por eso dice, en el principio era la palabra, ¿no? Y la palabra estaba con Dios, o era con Dios, porque era la palabra de Él. Y la palabra era Dios, porque es Él, es Dios el que está hablando. Entonces, amado hermano, dice que esa palabra que contiene todas las promesas, que contiene todo el poder creador, el poder sanador, el poder salvador, esa palabra que es la que provoca toda la explosión de alegría, de felicidad que viene de parte de Dios, esa palabra se hizo carne. Esa palabra se hizo carne. Dice, ahora mi palabra va a estar viva ante ustedes. De tal manera que el que ve al Hijo, ve al Padre. Porque el Padre y yo una sola cosa somos, dijo Cristo en Juan 10:30. El Padre y yo uno somos, una sola cosa. Porque yo soy el verbo de vida. Yo soy la palabra del Padre. Y cuando el Padre envía su palabra, tenemos que entender que es Él. Que es Él. Así como cuando tú dices algo, tú dijiste. Tú me dijiste a mí. Tú me prometiste a mí. No. Esa fue mi palabra. Mi palabra es otra cosa. Mi palabra es otra persona. Yo soy yo y mi palabra es otra cosa. No. Tu palabra eres tú. Tu palabra eres tú. Entonces, ciertamente, hermano, esa palabra se hizo carne. Y es en el libro de Colosenses donde dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. En el libro de Hebreos capítulo 11 dice, y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué cosa era lo que no se veía? La palabra. La palabra no se ve, pero la palabra hizo. ¿Verdad? Dios dijo y existió, dice la Biblia. Dios dijo, Dios habló y existió. Por eso es que Cristo es la palabra encarnada. Y dice acá en el verso 16 del capítulo 1 de Colosenses, porque en su palabra, en Cristo, que es la palabra, que es el verbo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahora, escuche esto es importante. Las cosas visibles, ¿cuáles son? El universo, los luceros, las estrellas, las galaxias, los planetas y todo lo que podemos palpar, todo lo que podemos ver, son las cosas visibles. Estas cosas visibles fueron creadas para el hombre. El hombre mismo es visible, creado por Dios. ¿Y cuáles son las cosas invisibles? Lo que no se puede ver. Potestades, tronos, dominios, seres espirituales que el hombre no puede ver. El hombre no puede ver con estos ojos físicos. No puede entender con esta mente humana. No puede palpar con este cuerpo. El hombre, para poder conocer y ver, tiene que ser trasladado al reino espiritual, al reino de los cielos. Ahora, Cristo creó los seres invisibles.
Y para que Él pudiera crear los seres invisibles como son los seres angelicales, que están constituidos como potestades, como príncipes, Él tenía que haber existido antes que todos ellos, ¿verdad? Para poder crearlos. ¿Quién tiene el poder de crear? ¿Quién puede crear los ángeles? Solamente Dios. Es el único que puede crear. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. En el mundo espiritual, que nosotros no vemos, Él es la imagen de ese Dios que no vemos. Él es la imagen. Cuando nosotros vemos a Jesús y lo escuchamos a través de su palabra, nosotros entendemos que Él es Dios, que así como tú ves a Jesús en carne y hueso, así es Dios espiritualmente. El mismo amor, la misma compasión, el mismo deseo de salvar, porque Cristo es la palabra encarnada. Es Dios mismo hecho hombre. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten, dice, lo acabamos de leer. Él es antes de todas las cosas, visibles e invisibles. Él es antes, porque Él es Dios. ¿Comprende eso? Ahora, noten ustedes, el libro de Hebreos, para no hacer muy larga la historia, el libro de Hebreos es un libro que muestra que Él es mayor que todo. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de los Hebreos, el verso 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? ¿A qué ángel Dios le dijo mi hijo eres tú? Ninguno. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿A quién de los ángeles le dijo eso? Sin embargo dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Todos sabemos que para un hebreo, hermano, decir adora a Jesús es una blasfemia. Porque ellos entienden que solo le puede adorar a Dios. Pero el que escribe Hebreos a los hebreos, el que escribe la carta a los hebreos, está llevando la mente de ellos, le está diciendo, mira, te voy a explicar. A ningún ángel que es superior en fuerza y en potencia a todos los seres humanos, que son seres esplendorosos, a ningún ángel le dijo Dios, mi hijo eres tú. No vayas a pensar que Dios creó un ángel y le puso por nombre Jesús. No pienses así porque no es así. A ningún ángel le dijo Dios, mi hijo eres tú. Cuando Él introduce al primogénito, cuando Él se hace carne, cuando esa palabra se hace humana, Él dice, adórenle todos los ángeles. Adórenle. Por eso cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4, usted va a ver allí que los 24 ancianos se postran ante Dios, ante el trono de Dios, y se sacan sus coronas y dicen, digno eres de recibir la gloria y la honra. Están adorando a Dios, a Elohim. Pero en el capítulo 5 de Apocalipsis aparece un personaje como un cordero inmolado. Ya no es la adoración a Dios el Padre. Ahora aparece el personaje como un cordero inmolado y dice que los 24 ancianos se postran sobre sus cabezas, sobre sus rostros, se sacan la corona y dicen, digno eres de recibir la gloria, la honra y la alabanza por cuanto tú has vencido. Y comienzan a adorarlo. ¿Quién es ese cordero, hermano? Inmolado. ¿No es Cristo? Cristo es el cordero inmolado. Le empiezan a adorar todos los ángeles y los 24 ancianos y los seres vivientes, todos. En el reino de los cielos se postran y le adoran al Cordero que está como inmolado, dice.
porque Él merece toda pleitesía y toda gloria. Entonces, vemos aquí que dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ahora habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, miren lo que dice el verso 3. Estamos en Hebreos capítulo 1, verso 3. Miren lo que dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando Dios de su Hijo, y dice, el cual, este Cristo, este Jesús, este Dios hecho carne, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, cuando Dios se hizo hombre, este ser en forma de hombre, este Dios maravilloso en forma de hombre, fue elevado a las alturas y se sentó a la diestra del Padre. Es una manifestación de Dios. Los ángeles se quedan sorprendidos, le adoran. Está sentado a la diestra del Padre. Es que cuando Dios se humanizó, Él sacó de sí mismo y creó un ser, ¿verdad? No creó, sino que se hizo a sí mismo humano, y al estar en esa condición fue elevado al cielo, a la presencia de Dios. La Biblia, por ejemplo, habla que Él, capítulo 12 de Hebreos, para entenderlo mejor, dice, veamos, bendito el nombre del Señor. Acá está. Dice, porque, verso 18, capítulo 12 de Hebreos, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Qué monte era ese? El Sinaí. Cuando los judíos llegaron y Moisés subió al Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos, dice que ese monte ardía en fuego. Y dice que era un monte que no se podía palpar y que ardía en fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más porque tenían miedo a morir, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía en ese monte, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El apóstol quiere hacerles entender que Dios se hizo hombre y que Dios, estando en la condición de hombre, es más que Moisés, que estuvo en el monte Sinaí, porque en Jerusalén, yo no conozco Jerusalén, lo conozco solamente por referencias de videos y de estudios que hago sobre la ciudad de Jerusalén, pero nunca he ido a Jerusalén. Pero Jerusalén tiene varios montes que son sagrados, montes que han formado valles, tiene 3 valles
Y cada monte no es un cerro de punta, sino son montes que en la punta tienen una explanada grande. Es plano, la punta es plana y es grande, donde ahí han construido fortalezas. Por ejemplo, el monte de Sión era una fortaleza antigua de los paganos, que el rey David ocupó y tomó, y lo hizo la ciudad del gran rey, la ciudad de David le llaman a ese monte de Sión, la ciudad de David, y ahí fundó la capital llamada Jerusalén. Entonces, en el valle está Jerusalén, y en el monte arriba está la fortaleza y la ciudad que edificó David para él, ¿no? La ciudad del gran rey le llamaban. Era el monte Moriah o el monte Sión, como se le llaman. Y en ese monte se edificó el templo. En el monte de Sión, ahí se edificó el templo. Entonces, pero hay otros montes, ¿no? Hay otros montes que también están allí. Y dentro de este monte, o en este monte de Sión, es ahí donde se edifica el templo, que era lo más sagrado para Israel. De tal manera que David, cuando miraba el monte y él sabía que ahí se iba a construir el templo, él expresa en su canto: alzaré mis ojos a los montes, hablando de los montes de Dios, de Jerusalén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, alzaré mis ojos a los montes. Salomón edifica de arriba el templo. El templo. Y allí, amado hermano, en el templo es donde adoran. Y ahora ese templo fue derrumbado y ahora está la mezquita de Omar en el monte Moriah. Ahora, lo que quiero decir es que cuando el que escribe hebreo le habla a los hebreos, le dice: ustedes se acercaron a un monte que no podían palpar, a un monte que estaba con truenos y relámpagos, porque Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés. Ustedes no podían subir ese monte, ustedes tenían miedo de subir ese monte. Pero ahora Jesús, el Hijo de Dios, Él ha subido al monte, pero no al monte humano, no al monte donde Salomón edificó el templo, no al monte donde David exclamaba al gran Dios, sino que dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, pero no al monte de Sión que está en Jerusalén, sino dice: a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, por eso es que a Jesús se le rinde toda la pleitesía y toda la gloria. Ustedes tienen que mirar a Jesús no como un ángel. Ustedes tienen que mirar a Jesús no como un personaje que fue un gran rabino, un gran profeta. Cuando Cristo preguntó a sus discípulos, dijo: ¿quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces dijeron: bueno, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, que ha resucitado de los muertos, otros dicen que eres Juan el Bautista, un profeta. Pero el Señor le dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro se adelanta y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No? Entonces, Él es el Cristo. Él es la figura divina. Él es no un ser creado. Cuando en Colosenses dice que Él es el primogénito de la creación, es porque solamente Dios es primero. En todas las cosas Dios es primero, es antes de todo, Él es. Por eso, amado hermano, es que todo lo demás
está después de Dios. Dios es primero. Por lo tanto, se considera el primogénito porque es primero. Y dice la Biblia en Colosenses, que habíamos leído para concluir con el aspecto que había dicho, que lo había dejado pendiente, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo. La imagen del Dios invisible. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Les pregunto, ¿qué ser creado tiene forma de Dios? ¿Hay algún ser creado, algún ángel, un arcángel, un querubín, un serafín que tenga forma de Dios? Cuando usted ve un tigre, ¿cómo sabe que es un tigre? Porque tiene forma de tigre, porque tiene la piel del tigre, las mismas rayas. Es un tigre de Bengala. Cuando usted ve un león, usted le ve la melena, usted dice: ese es un león. Usted sabe que es un león porque tiene forma de león, ruge como león, su piel es de león. ¿Quién tiene forma de Dios? Solamente Dios tiene forma de Dios. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es ahí donde Él se quita su corona, Él se hace hombre, se despoja de su cetro, se despoja de todo y se hace hombre, y viene en la condición de hombre, no viene como Dios, siendo Dios, hecho hombre, no viene aferrándose al poder de Dios, sino que se mantiene dependiente del Padre. Siendo en forma de Dios, el único que tiene forma de Dios es Dios, no puede haber otro, ningún ser creado. Por eso dice: Él es la imagen del Dios invisible, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios, hermano, por donde lo veamos. Sus atributos eternos, ¿no? Su omnipresencia, su omnisapiencia. O sea, ningún ángel tiene omnipresencia. Ningún ángel puede estar en dos lugares a la vez. Pero Jesucristo sí. Donde quiera que hayan dos o más reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está contigo y está conmigo. Tú estás por allá, yo no sé por dónde estarás viendo este programa, y yo estoy por acá. Sin embargo, Jesús está contigo allá y está conmigo acá. Porque Él es Dios, el único que tiene esa facultad, el único que tiene ese atributo de omnipresencia. Ni siquiera el diablo lo tiene. El diablo no es omnipresente. En el libro de Job dice: ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Él no puede estar en dos lados de la tierra al mismo tiempo. No puede. Él tiene que rodear la tierra. Él tiene que circular, él tiene que viajar, lo podrá hacer a una velocidad de la luz, como quiera, pero no puede estar en dos puntos al mismo tiempo. Sin embargo, Jesucristo sí. Porque es Dios, porque ese es un atributo único y exclusivo de Dios. Entonces, el que escribe esta epístola está tratando de hacerle ver a los hebreos que Cristo es el que tiene que tener todo reconocimiento de ellos, que ya la ley, todos sus ritos ceremoniales, sus sacrificios, Moisés, Abraham, todo ha pasado. Todos hablaron de Cristo y todo era un tipo de lo que había de venir, era símbolo de lo que había de venir, que era Cristo. Así que ahora, a adorar, a creer y a buscar a Cristo. Por eso se llama Viejo Testamento, Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento exalta a Cristo, nos habla de Cristo, que Él es Dios y Él es el único mediador como hombre entre Dios y los hombres. Y Él es el único que tiene poder para salvarte, sanarte, cambiar tu vida. Porque Él es Dios, es más que todos. Tengo mucho por decir, pero creo que hasta aquí está bien. Si tú le entregas tu corazón a Cristo, tú tienes a Dios. Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la Biblia.
Entrégale tu corazón. Entrégale tus pesares. Entrégale tus crisis. Entrégale tus problemas. Habla con Él con toda seguridad de que tú vas a recibir bienestar, porque Él vino para salvar. Él no vino a condenar. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido por estas vidas que se acercan a ti en esta noche. Han escuchado tu palabra, Señor. Y tu palabra muestra la grandeza y el gran amor que tú tienes para con todos nosotros. Señor Jesús, tú eres Dios. Tú eres el creador de todas las cosas. Todas las cosas están sustentadas por ti y todo fue creado por ti y para ti, Señor. Yo te pido que tú toques cada corazón, que tú te manifiestes a cada uno de los hombres y mujeres que están escuchando esta palabra. Que ellos sepan que tú eres el único camino, la verdad y la vida y que no hay otro fuera de ti. Y que tú tienes poder para sanar sus enfermedades. Aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que se encuentran delicados. Mira mi hermano que hoy pidió la oración que va a ser operado de su pierna, Señor. Tú conoces su nombre y sabes quién es. Y yo te pido por él en este momento que tú lo sanes de una manera poderosa, Señor. Igualmente sana a todos los que están enfermos y han pedido la oración. A los que tienen el COVID, a los que tienen otras enfermedades, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú recibes, Señor Jesús, la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Nos vemos mañana, 8 de la noche, Dios mediante, como siempre. Dios te guarde.